Soy Adela Zamudio, nací el 11 de octubre de 1854 en Cochabamba. Estudié en la Escuela Católica de San Alberto, solamente hasta el tercero de primaria. En esos tiempos una mujer no tenía derecho a estudiar más. A mis 15 años publiqué mi primer poema Dos Rosas. En 1887 edité mi libro Ensayos Poéticos. También trabajé como profesora y fui directora de la Escuela Fiscal de Señoritas. El año 1926 apoyé la ley de divorcio y publiqué mi poema Nacer hombre, en la que expreso la discriminación que sufría la mujer. De esta forma me convertí en la voz de las mujeres. En homenaje a mi nacimiento, la presidenta Lidia Gayler Tejada instruyó la celebración del 11 de octubre como el Día de la Mujer Boliviana. Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo, y en la casa. Permitime que me asombre. Tan inepto como fatuo. Sigue él siendo la cabeza. Porque es hombre. Si alguna verso se escribe. De alguno de esos versos son que ella solo los suscribe. Permitime que me asombre. Si ese alguno no es poeta. ¿Por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior. En elecciones no vota. Y vota el pillo peor. Permitime que me asombre. Con solo saber firmar. Puede votar un idiota. Porque es hombre. Él se abate y bebe o juega. En un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega. Permitime que me asombre. Ella se llama ser débil. Y él se apellida ser fuerte. Porque es hombre. Ella debe perdonar. Si su esposo le es infiel. Más, él se puede vengar. Permitime que me asombre. En un caso semejante. Hasta puede matar él. Porque es hombre. Oh, mortal. Oh, mortal privilegiado. Que de perfecto y cabal. Gozas seguro renombre. Para ello, ¿qué te ha bastado? Nacer hombre. Soy Bartolina Sisa, nací el 4 de agosto de 1750 en el cantón de Caracato, Corregimiento de La Paz, Real Audiencia de Charcas, Virreinato del Perú, Imperio Español, en el apogeo de la colonización. Soy hija de José Sisa y Josefa Vargas, indígena de la comunidad a la fecha llamada Zapaqui, que se dedicó a la venta de hoja de coca, fruta y tejidos. Me gustaba mucho montar a caballo y también manejar la honda, o como nosotros la llamábamos, curaba. Me casé con Túpac Katari en 1773, tuvimos 4 hijos. Junto a mi esposo organizamos levantamientos contra el sistema colonialista español. Lideramos la rebelión indígena, pero lamentablemente fui traicionada y me entregaron para ser torturada y humillada. Mientras yo me encontraba en prisión, Túpac Katari restableció los levantamientos y cercó la paz. Lamentablemente las fuerzas españolas nos derrotaron y me obligaron a presenciar el descuartizamiento público de mi esposo en la Plaza de Peñas. Yo fui arrastrada por un caballo amarrada de los pies, siendo posteriormente descuartizada. Soy María Barzola, fui una palliri, una mujer que busca restos de mineral entre las rocas extraídas de la mina. Fui sindicalista boliviana asociada al Sindicato Oficios Varios de Catavi, que en esa época era la única organización sindical legal. Me mataron en la masacre de Catavi el 21 de diciembre de 1942. El decreto de nacionalización de las minas fue firmado el 31 de octubre de 1952 por Víctor Paz Estensoro, conmemorando mi muerte y la de los caídos en la masacre de Catavi. Es también a causa mía que se instituye el Día del Minero en Bolivia. Soy Ignacia Ceballos Taborga, nací el 27 de junio de 1831 en Santa Cruz. Me trasladé a la ciudad de La Paz, donde me dedicaba al oficio de costurera. En 1876 participé de la quema del Palacio de Gobierno en el intento fallido de derrocar el gobierno del entonces presidente Tomás Frías. Luego retorné a Santa Cruz. El 3 de marzo de 1879, recibí una nota de carácter urgente del Ministerio de Gobierno, donde instruía el acopio de armamentos y municiones para la defensa de la nación ante la invasión del ejército chileno al puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. A pesar de que el comunicado eximía a los residentes de Santa Cruz y Beni de enlistarse, debido a la falta de recursos me trasladé hasta la ciudad de La Paz a lomo de caballo junto al Escuadrón Velasco o Rifleros del Oriente, portando el uniforme de mi difunto marido. Cuando llegué a Tacna, me incorporé como enfermera a la Cruz Roja.
Participé junto a las tropas de Bolivia y Perú en las batallas de Ahilo y Moquegua, en las que a lomo de mula cargaba a los niños de las esposas o madres de los soldados que acompañaban para proveerles comida y ropa limpia. El 26 de mayo de 1880, al día siguiente me dirigí al lugar donde fue la batalla, llevando carne, pan y 4 cargas de agua, acompañada de 2 sanitarios. Al pasar por ese lugar y al ver mortandad tan inmensa se partió mi corazón y lloré sangre. El cuadro no solo era de mortandad, tenía un elemento vivo, pero mucho más triste que la figura de los muertos. Mujeres vestidas con mantas y polleras descoloridas, algunas cargando una criatura en la espalda o llevando un niño de la mano, circulaban entre los cadáveres, encorvadas buscando al esposo, al amante y quizás al hijo, que no volvió a Tacna. Guiadas por el color de las chaquetas, daban vueltas a los restos humanos y cuando reconocían al que buscaban, caían de rodillas a su lado, abatidas por el dolor al comprobar que el ser querido al que habían seguido a través de tantas vicisitudes, tanto esfuerzo y sacrificio, había terminado su vida allí, en una pampa maldita, de una manera tan cruel, desfigurado por el proyectil polvoriento y ensangrentado, convertido en un miserable pingajo de carne pálida y fría que comenzaba a descomponerse bajo un sol sin piedad y un cielo inmisericorde. Oh Rabona boliviana, tan heroica como los guerreros yacentes, la más anónima de los héroes anónimas. Finalizada la Guerra del Pacífico, la Convención Nacional de 1880 me declaró heroína benemérita de la patria, confiriéndome el título de coronela de sanidad. También me otorgaron una medalla de oro. Fallecí en la ciudad de La Paz a los 73 años el 5 de septiembre de 1904. Luego mis restos fueron trasladados a mi natal Worms. Soy Lidia Heiler Tejada, nací el 28 de agosto de 1921 en Cochabamba. Fui una de las pocas mujeres que por entonces pudo estudiar y recibí el título de contadora general. En 1948 me uní al Movimiento Revolucionario Nacionalista, MNR. 3 años más tarde lideré a las 26 mujeres que iniciaron una huelga de hambre de 8 días para obtener la liberación de sus hijos y esposos detenidos como presos políticos. Participé en la Revolución de 1952, que permitió la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el sufragio universal en Bolivia. Fui diputada y en 1979 me eligieron presidenta de la Cámara de Diputados y ese mismo año también presidenta del Congreso. El 1 de noviembre de 1979, el general Alberto Neires Poch lideró el golpe que derrocó al gobierno interino de Walter Guevara. Se produjo un levantamiento popular liderado por la Central Obrera Boliviana, COB, el 16 de noviembre de 1979. La resistencia popular obligó a Natus a ceder el poder al Congreso y me eligieron como presidenta constitucional interina de la República por aproximadamente 8 meses porque mi mandato finalizó con un golpe militar. Fallecí el 9 de mayo de 2011 en La Paz. Soy Domitila Barrios de Chungará, nací el 7 de mayo de 1937 en Catavi, Potosí, cerca de la mina Siglo XX. Mi familia era muy humilde y cuando apenas tenía 10 años mi madre falleció y tuve que hacerme cargo del cuidado de mis 5 hermanos menores. Mi padre trabaja como sastre de la policía minera, yo comencé a trabajar en la mina como payiri. En 1952, como esposa de un minero me nombraron parte del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX, y me designaron secretaria general de ese organismo. En la década de los años 80 salí de Bolivia pero volví con más fuerza. Me quedé en Cochabamba donde impulsé un centro de formación política destinada a jóvenes de los barrios más empobrecidos. Durante las dictaduras militares que gobernaron Bolivia, fui un obstáculo que naturalmente tuvo consecuencias. En 1967, me acusaron de enlace guerrillero y me torturaron. Viví los horrores de la noche de San Juan en 24 de junio de 1967, cuando los militares nos masacraron. El gobierno del general René Barrientos intervino militarmente en los distritos mineros para frenar una huelga donde decenas de hombres y mujeres murieron, incluido el bebé que llevaba en el vientre. Fui perseguida por el gobierno. Sin embargo, eso solo ayudó a multiplicar mi voz y todo lo que viví se plasmó en el libro Si me permiten hablar de Moema Bietzer. Fui la primera mujer en postular a la vicepresidencia acompañado del dirigente campesino Casiano Amurrio. Fallecí de cáncer de pulmón en Cochabamba el 13 de marzo de 2012. La primera batalla a ganar es dejar participar a la compañera, al compañero y a los hijos en la lucha de la clase trabajadora para que este hogar se convierta en una trinchera infranqueable para el enemigo. Soy Silvia Lazarte, mujer indígena quechua, nací el 10 de enero de 1964 en Cochabamba. A mis 18 años, desde 1982 empecé mi vida sindical ejerciendo el cargo de secretaria general de mujeres de la Central Nueva Chapare y fui la primera secretaria ejecutiva de las Mujeres del Trópico.
El 6 de agosto de 2006 fui posesionada para dirigir la Asamblea Constituyente que tenía como misión principal la redacción del nuevo texto constitucional. Mi familia ha sido muy pobre, por lo que no tuve el apoyo económico para proseguir estudios. Muchos me preguntaban si era profesional para conducir la Asamblea Constituyente y yo respondía con orgullo que no, porque fui marginada y porque en mi infancia, mi padre me dijo que como mujer e hija mayor debía dar oportunidad a mis hermanos. Fue muy difícil para mí enfrentar una oposición racista, discriminadora y violenta. En la Asamblea Constituyente de Sucre hasta nos amenazaron con quemarnos vivos, ni alquiler de casa me querían dar. En un momento en que aparecí, el dueño de casa me dijo: «Hermana presidenta, te pido que seas libre, salí por favor de mi casa, no quiero ver sangre en mi casa, porque han dicho que esta noche te van a matar». ¿Qué voy a hacer? He tenido que salirme esa noche. Así he vivido yo como presidenta de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, logramos terminar el texto y les digo con mucho cariño y de corazón a todos los hermanos y hermanas de Bolivia que todos somos responsables de esta Constitución y hay que complementarla y defenderla. Fallecí el 28 de junio de 2020, a los 56 años de edad, aquejada por una enfermedad pulmonar.